Pero ¿por qué son inevitables los conflictos? O sea, ¿qué hace que siempre vuelvan a aparecer? Hablaremos un poquito de este detalle en la siguiente diapositiva. Real Gustav dice, bueno, son inevitables porque hay grupos de poder. Hay grupos que claramente generan estos conflictos. Estas estructuras de poder que se forman en dos bandos, ¿verdad? Un grupo dominante y un grupo subordinado, generan obviamente este roce, este choque, ¿verdad? Hay que considerar también que esta doctrina no es tan nueva, no es tan nueva con Carl Gustav. Él la enfoca a la parte social, pero claramente ya había habido un filósofo, había existido un filósofo que había velado un poco acerca de este problema de choque de dos movimientos, ¿verdad? Solamente que él lo aplicó a la epistemología. Me refiero a Hegel. Friedrich Hegel había dicho que, bueno, que hay una tesis, hay una antítesis y generan un conflicto, diríamos, para poder llegar a una síntesis. Pues también Carl Gustav logra ver la utilidad del conflicto, porque después de un conflicto siempre hay una especie de síntesis social, donde o se soluciona el problema o se modifica y se evoluciona la sociedad misma. Entonces, claramente elabora todo un modelo teórico, Carl Gustav, adaptado obviamente a la sociedad para entender cómo se comportan estos grupos de poder, qué tipo de acciones son las que comúnmente llevan a cabo para poder mantenerse en estas estructuras sociales. Pues en Honduras hemos estado también viviendo este fenómeno. En el año 2009, pues vimos claramente que el Partido Liberal llegó, bueno, antes de 2009, llegó en el 2006 a la presidencia a Manuel Zelaya Rosales. Eh, Se mantuvieron 3 años en el poder, lo del Partido Liberal, hasta que empezó a tener algunos escándalos de corrupción con respecto a lo de Undutel, el tema de la, ¿cómo se puede decir? De lo que hizo con algunos indígenas en aquel momento mal llamados tacamiches, en realidad son indígenas chortís, campesinos de la comunidad chortí, a los cuales también los manda que hicieron su protesta social por defender sus territorios, sus tierras, y no les atiende, al contrario, les manda a la fuerza del orden para que prácticamente los apaleen. De eso salieron varios campesinos lastimados, ¿verdad? Perseguidos por la misma policía en época de Mercelaya. Esto hizo que la comisionada de los derechos humanos en ese momento hiciera la crítica al gobierno también eh, de Mercelaya. Así que poco a poco se va ganando, ¿verdad? Cierta fama de autoritarista. Y cuando se le ocurre la idea de aliarse a Chávez por el tema del Petrocaribe, el tema del ALBA y todo este movimiento socialista, que no viene por pura influencia de Mel. Mel tenía siempre a su lado a una mano derecha, que es la señora Patricia Rodas, quien es hija de un personaje importante de este país, que estuvo en el gobierno de Ramón Villa Morales como mano derecha del gobierno. Me refiero a don Modesto Rodas Alvarado, que ya tenía fama también de comunista, de socialista y comunista en este país, más comunista que socialista. Entonces, cuando ocurre esto, claramente Mel, ahí motivado quizá por la influencia de Rodas, de la doña Patricia Rodas, Mel se convierte cada vez más en alguien de liberal, pasa a ser cada vez más socialista. O sea, Mel no era el socialista, Mel se hizo socialista por la influencia que hay de gente alrededor de él que tiene este pensamiento socialista. Eh, y por esa razón, obviamente, vuelve otra vez el problema a este país con el tema del comunismo y socialismo. Que este país siempre le ha tenido, no pánico, pero sí asco al socialismo, por lo que ha hecho a lo largo de la historia en otros países. No hablo solamente de América Latina, hablo de Rusia, por ejemplo, con todo el comunismo que mantuvo Stalin allá, ¿verdad? Toda la Unión Soviética. Entonces, claramente, aunque ellos idolatran la Unión Soviética, pues, la gente más, diríamos, no trasnochada con estas ideologías, trata de ver las cosas de manera más fría. Y vemos las consecuencias en Camboya, las consecuencias ¿cómo se llama? Sí, en Rusia, en Camboya, también ¿cómo se llama? En otro lugar, en Ucrania, donde también hubo algunas raíces del socialismo. Y vemos el impacto que tuvo, político y económico, y también de genocidios, porque también provocaron masacres, hambrunas y falta de libertad de los pueblos. No digamos también la Berlín comunista. Entonces, toda esa historia que la gente maneja le hace sentir cierta apatía y asco incluso por la ideología social comunista. Eh, por eso cualquier partido socialista siempre fue rebotado en las elecciones comúnmente en estos países, hasta que por fin ganó Doña Xiomara. Eh, y todavía vemos la reacción, ¿verdad? De la gente que no quiere vivir en un socialismo porque ya sabemos lo que produce.
¿verdad? Que es un empobrecimiento y un abandono total de las instituciones del Estado. Y solo enriquece a un sector, la élite de que está en el poder. Es la única que se enriquece. De ahí todos los demás del pueblo sufren la consecuencia de una mala política fiscal, de una opresión militar y de un montón de cosas que no nos gusta porque amamos la libertad y la democracia. Entonces, por esa razón es que el socialismo no ha pegado. Y en medio de esta situación de socialismo, pues aparece, ¿verdad? Esta idea de generar un cambio. Mercelaya quiso hacer eso. Se quiso prestar al cambio, queriendo montar la cuarta urna, para poder preguntar al pueblo si quería una asamblea constituyente para cambiar la reelección. Porque eso es lo único que se podía haber cambiado. Todos los demás artículos que no son pétreos se pueden cambiar a través de la sala de lo constitucional. Es decir, no se ocupa una constituyente para cambiar artículos de la constitución que no son pétreos. La constituyente solamente serviría para cambiar artículos pétreos, artículos que serían inviolables y que son inflexibles en la constitución. Entonces, claramente la gente olió el interés de Mercelaya de quedarse en el poder. Por eso es que el mismo partido de Mercelaya, ¿verdad? Dirigido por otras personalidades del partido, se opusieron a esa política autoritaria y con afán de socialismo, ¿verdad? Por eso es que se generó el golpe de Estado de Honduras y la sucesión presidencial de Honduras. Me preguntaba a alguien de si había sido golpe o había sido qué tipo si fue o no fue golpe. Sí fue golpe. Lo del golpe de Estado de Honduras fue un golpe. Pero fue un golpe militar, aunque también se dio lugar a la sucesión presidencial. Es decir, se siguió la constitución para que Micheletti ascendiera al poder. Lo que estuvo mal fue el procedimiento con el cual se quita a Mercelaya del poder. Solo lo tenían que haber arrestado en horas laborales, tenían que haber llegado de las fuerzas militares a la casa presidencial a arrestarlo para hacer el juicio político a través del Congreso Nacional y luego hacer la sucesión presidencial. Eso es lo que tenían que haber hecho. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, porque había un montón de gente también ligada a Mercelaya que lo querían perpetuar en el poder y que estaban dispuestos a pelear por Mercelaya, tal como se demostró después en el problema del 2009 en adelante. Eh, y claramente, arrestar a Mercelaya implicaba también poner en peligro la estabilidad del país. Creían que sacándolo del país iban a evitar esa inestabilidad política y le salió el tiro por la culata porque realmente, ¿verdad? Siempre hubo inestabilidad. Malas decisiones políticas que se tomaron en aquel momento. Mercelaya simplemente tenía que haber sido llevado al presidio del batallón, ¿verdad? Ser custodiado para luego llevarlo a juicio político, juicio público y político, por medio del Congreso Nacional y juzgarle por su autoritarismo y su insistencia en querer cambiar la constitución. Porque eso es lo que a él lo inhabilitaba para seguir siendo presidente, promover la reelección. Eh, que legalmente la constitución declara ilegítima esa siquiera idea de promover una reelección. Aún así, se le da el golpe de Estado de manera inadecuada y nos vamos al conflicto del año 2009 en adelante. Honduras no ha aprendido todavía a manejar los conflictos tal como Carl Gustav quisiera que se hiciera. O sea, necesitamos realmente hacer un análisis sociológico de qué debemos hacer como gobierno o como pueblo cada vez que hay un conflicto. Porque para Real Gustav, tal como dice el libro de la clase, en su último parrafito, hay dos tipos de conflicto. Hay un conflicto que puede terminar en guerra, pero hay otro tipo de conflicto que puede terminar simplemente en una especie de tensión, pues, de un conflicto que él llama directamente conflicto de intensidad. Es decir, no todos los conflictos deberían de terminar en masacre. Hay conflictos que se pueden llevar a la negociación, conflictos que se pueden llevar al contrato social, como decía Rousseau, a replantear un poquito, ¿verdad? Lo que hay que hacer políticamente, que esa es la manera de trabajar adecuadamente en un país con gente que tenga cordura. Pero en este país, como siempre hemos sido apasionados e irreflexivos, ¿verdad? E imprudentes, y además muy inmaduros, desgraciadamente siempre se llevan este tipo de conflictos a lo peor, como fueron las muertes del 2009 o las del 2017, que se dio otro conflicto parecido. Entonces, realmente tenemos que velar porque en Honduras, ¿verdad? Se plantee, o sea, yo creo que la teoría de conflicto social nos enseña esto, a plantear cómo poder abordar cada conflicto social. Salen los doctores a huelga porque no les dan los recursos. ¿Qué hay que hacer cuando eso suceda? ¿Cuál es el plan del gobierno para solucionar cuando haya un levantamiento de maestros o de médicos o de cualquier fuerza viva de estos países?
Eso es lo que hay que hacer para poder darle rápida solución a los conflictos. No tenerle miedo al conflicto, ¿verdad? No se trata de apagar el conflicto a punta de armas, ¿verdad? Se trata de acompañar el conflicto. Yo tengo que agradecer algo a doña Xiomara hasta ahorita. Me parece que es algo que tenemos que reconocerle históricamente a ella, algo que se hizo ahorita recientemente. Nos dimos cuenta que salió el famoso BOC, ¿verdad? De un montón de gente, tanto de nacionalista, del Partido Salvador de Honduras, liberales, y gente también que es outsider de todo tipo de política, pero que quieren ver que el gobierno no se salga con la suya, participaron de esta marcha, algunos representantes de cada uno de los partidos. Ahí andaban de todo en esa marcha. Pero aunque al principio parecía que las fuerzas del orden, los policías, llegaron a hacerle un tapón a la marcha, al final pudimos ver cómo pacíficamente ellos siguieron en su marcha y la policía no los estuvo apaleando ni gaseando ni haciendo todo lo que se hacía en el gobierno de Juan Orlando. Entonces, eso al menos hay que agradecérselo a doña Xiomara, que su gobierno haya sido coherente, de así como ellos deseaban que les dieran la libertad de denunciar lo que querían denunciar pacíficamente, también se lo den a la oposición esa oportunidad, ¿verdad? Y que no hagan acto de venganza por ello, como poco comúnmente una mente inmadura podría pensar, que ahora sí, como salieron nosotros vamos a gasear a ellos, que sería un acto inmaduro de actuar. No, hay que plantear una manera diferente. Yo creo que dejarles marchar y decir lo que tenían que decir, pues levanta ánimos y quita ánimos y hace que la gente se convenza o renuncie a la lucha. O sea, la misma gente, ¿verdad? Toma su decisión al final, ¿verdad? No hay necesidad de meter las fuerzas de violencia en un conflicto para darle solución. Terminó la marcha, pasó un día y volvemos a la actuación política y volvemos a la vida profesional y volvemos al comercio. No se ha arruinado nada. Pero cuando Juan Orlando metía las manos con su policía militar, vemos en qué terminaba todo. Como pasó en el 2017, cuando mandan los policías militares de las Fuerzas Armadas a pelear contra el pueblo que juraron defender y terminamos con 40 muertos. Eso es lo que no hay que hacer cuando hay conflicto, ¿verdad? Entonces hay que aprender a ser maduros en este tema. Y Raúl Gustav quiere que se haga esto. Ya, entonces al final su doctrina prácticamente se convierte en una teoría sobre el dominio, sobre el rol social, sobre el conflicto que él considera que todos estos son fenómenos universales, ¿verdad? Y por tanto, pues hay que analizarlo y permitirlo, ¿verdad? Dado que también tiene un pensamiento liberal, él es uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal. Así que en vez de tenerle miedo y apagar estos intentos de movilización ciudadana, hay que permitir que suceda, ¿verdad? Y cuando hay que actuar políticamente para escuchar la voz del pueblo, pues hay que hacerlo. Porque esta presión no surge de la nada, surge porque algo malo está ocurriendo en el gobierno. Cuando un gobierno hace las cosas bien, no le hacen este tipo de protestas. Y la gente que intenta aún así hacer protestas contra un gobierno que hace las cosas bien, se autorridiculizan. ¿Por qué? Porque la gente que sale a hacer la supuesta manifestación son unos cuantos pelones, ¿verdad? Que salen obviamente a hacer la lucha. Que claramente la gente no los toma en serio, porque claramente la gente está conforme, la mayoría de la gente no va a querer salir porque está conforme. Ahorita en la marcha del BOC vimos una cantidad considerable, pero tampoco fue la gran cantidad, fue una cantidad pequeña, diríamos todavía, que puede generar quizá un crecimiento del movimiento, puede ser, ¿verdad? Puede ser en el futuro, si el gobierno no toma en consideración esta primera manifestación, ¿verdad? La olla de presión puede ir creciendo cada vez más, que puede llevar a hacernos vivir un movimiento parecido a que pasó con Juan Orlando. Entonces, el gobierno debe estar más bien atento a escuchar todas las voces, las de pro y las de contra, que eso es lo que hay que hacer en todo proceso de conflicto social. Claramente, ¿por qué surgen estos problemas? Porque hay divergencia. Es decir, surgen movimientos con gente con diferentes fines. Se separan. Miren cómo el Partido Liberal se separa en dos partidos, porque cada uno tiene sus propios intereses. Los liberales siempre aliados a su forma de vivir y obviamente los libertarios, o diríamos liberales excesivos, ¿verdad? Que son los de libre, que quieren tener prácticamente un gobierno casi tirando a la anarquía, porque yo siento que a veces la gente que está seguidora del Partido Libertad de Fundación, sobre todo los que comúnmente salieron en la época de la resistencia a luchar contra el gobierno, esa gente realmente a veces no quiere solamente justicia, quiere libertad extrema. O sea, quiere vivir en una especie de donde le permitan ser nada más y que nadie se meta en su vida. Es decir, una anarquía total. Eh, y que no haya ningún tipo de opresión política. Eso es lo que quiere.
Quieren quizás vivir como en una época, como la época medieval, ¿verdad? Como, digamos, en épocas de feudalismo, diríamos, donde el señor rey pues pasaba con su familia tranquilo, pero toda la demás gente se dedicaba a lo suyo y nadie se metía con ellos, ¿verdad? Algo así que veo yo que hay familias que quieren tener ese estilo de vida, que suena utópico, ¿verdad? Que la ley no se meta con lo que tú quieras hacer. Sin embargo, ya hemos aprendido por la misma historia que eso no funciona, porque tarde o temprano va a haber necesidad de defensa de la nación misma, ¿verdad? Sobre todo cuando se dan los grandes conflictos bélicos internacionales que tarde o temprano vuelven a explotar, ¿verdad? Porque la misma humanidad no ha madurado. Entonces, claramente, él analiza esta parte de cómo compiten por recursos y poder. Actualmente, por lo que compiten en este país es ambas cosas, ¿verdad? Ahorita los grupos de poder también son grupos de dinero, que quieren obviamente controlar económicamente el país. Entonces, cualquiera que quiera ser hoy en día diputado o presidente o cualquier cargo público es porque sabe los sueltazos que se echan. Están peleando. No, si no, pónganse a pensar ustedes cuánto le invierte un político a la publicidad de su campaña política. Cuánto le invierten en mandar a hacer carteles, banners espectaculares por todos lados. Le invierten y le invierten billetal, porque eso no es barato. Tener un espectacular en las calles no es nada barato. ¿Verdad? Hacer un montón de fichas por todos lados y calcomanías por todos lados no es nada barato. Pero ¿por qué le invierten tanto? ¿Por qué no simplemente aprovechan los espacios públicos de los medios de comunicación cuando los invitan a dar su opinión sobre el plan de gobierno, sino que además pagan campos de la televisión para participar constantemente, ¿verdad? Generan spots publicitarios en radio, televisión, prensa, ¿verdad? ¿Por qué le invierten tanto? Porque saben que van a ir a recuperar ese dinero. De una u otra manera lo van a recuperar. Por eso ven la política no como un placer de servir al pueblo, sino como un negocio, ¿verdad? Un negocio que va a desembocar en el beneficio personal, ¿verdad? Porque como ya hemos visto con los casos de corrupción en este país, ahorita, por ejemplo, acaba de salir ¿cómo se llama? El que vimos aquí, Rolando Barrera, a decir que hay un montón de diputados que han hecho malversación de fondos, lavado de activos y tienen empresas fantasmas con el gobierno. Es decir, le están sacando dinero al gobierno por cosas que no están haciendo, ¿verdad? Acaba de salir incluso hoy en día la noticia, creo que lo acaban de compartir por acá, lo acabo de ver, de alguien que también ya salió a la luz, de que está recibiendo sueldazo, que está recibiendo sueldo por un cargo que no está ocupando en el gobierno actual, ¿verdad? No sé si lo podré encontrar rápidamente porque como este chat se llena rapidísimo, ¿verdad? Y hace poquito antes de entrar a la clase, aquí está, miren. Están echándole ahorita el caso a Edgardo Casaña por cobrar cheques como presunto empleado de la Secretaría de Educación y no está sirviendo en la Secretaría de Educación, ¿verdad? Y ahí están, ponen ellos la captura de los cheques percibidos por ese supuesto servicio social, ¿verdad? De servir en la educación de Honduras cuando no es parte del Ministerio de Educación. Entonces, este tipo de cosas que hemos visto no solamente con uno, con muchos diputados. Como decía Gabriela Castellanos, perdón, sí, Gabriela Castellanos, que el 86% de los diputados en la época de Juan Orlando prácticamente estaban todos en casos de corrupción. 86% de diputados. Estamos hablando que si fueran 100 diputados, 86 diputados están prácticamente metidos en rollos de corrupción, ¿verdad? Por eso es que decía ella cuando dijo esta nota, lo leíamos en Historia de Honduras en la clase de la mañana, eh, el monstruo de mayor corrupción de Honduras se llama Congreso Nacional, ¿verdad? Ella lo declara como parte del Consejo Nacional Anticorrupción, la famosa abogada Gabriela Castellanos. Entonces, para que vean que realmente estamos ante una situación tremenda, ¿verdad? Hay demasiados grupos divergentes en Honduras que están ansiando ese poder. Por eso el conflicto no se acaba. Y va a seguir perdurando el conflicto mientras no haya gente más honesta, gente más responsable, gente que no sea cara dura y que realmente ame este país y quiera realmente servir al país. Porque necesitamos gente que ame realmente ese suelo, que ame a su pueblo y que se olviden de servirse a sí mismos para servir a los demás. Que esa es la definición de político que nos regaló Platón. Platón dice que el buen político es aquel que sirve a su pueblo y enajena sus bienes particulares y lo subordina, evidentemente, por el bien común, ¿verdad? Pone los intereses particulares por debajo del interés social, ¿verdad? Y eso es lo que los políticos no han aprendido a hacer en este país. Comenzando porque la mayoría de ellos no están formados en cómo manejar la política. Es decir, no han sacado ni licenciaturas, ni maestrías, mucho menos doctorados en temas de dominio político o de manejo de la política. Siquiera una maestría en política deberían de tener para participar del gobierno.
no tienen formación profesional en esas áreas. Mucho menos que, serán, lleguen a ser buenos profesionales de la política, mucho menos. ¿Verdad? Estamos muy lejos de esa realidad. Yo creo que Honduras debe subir un poquito el perfil. Estamos en una época en la cual ya hay que subir el perfil. Así como para un trabajo te piden años de experiencia, te piden formación académica. ¿Por qué no exigirla para ser diputado? ¿Por qué no exigirla para ser obviamente presidente? ¿Por qué no exigir mayor peso, ¿verdad? De formación académica y todo para ser un buen presidente o una buena presidenta? No que aquí hemos dejado entrar al gobierno, a diputaciones y alcaldías y gobernaciones y presidencias a gente inadecuada que ya había dicho Valle, iban a ser prácticamente gente inadecuada. Y él es más duro que yo. Valle decía que eran gente inepta, ¿verdad? Con mayor fuerza. Entonces, claramente ese es el problema que tenemos. Hay gente no apta o inepta, diríamos, en el poder, que no están aptas para estar en el poder, porque no se les ha exigido, ¿verdad? No solamente se le debe exigir el voto del pueblo, hay que exigirle perfil, que tenga además virtud probada, que tenga academia, que sea alguien formado, pero ni siquiera eso se nos ocurre en este país. Por eso los conflictos seguirán y seguirán y seguirán, ¿verdad? Cuando madure la política hondureña, quizá dejemos de ver muchos conflictos de guerra y empecemos a ver solamente cuando muchos conflictos de intensidad. La formación de grupos de conflicto aparecen tarde o temprano. O sea, eso también es natural dentro del fenómeno del conflicto. O sea, siempre van a aparecer clases, grupos que se organizan para poder promover los intereses. Aquí les pongo como ejemplo tres grupos en los cuales he estado, ¿verdad? El grupo de Cosmopolitic, el grupo de política en Honduras y el grupo que se llamó Cosmopolitic Amigos de la Democracia, que ya me salí de ahí, porque ahí hay gente más desequilibrada que, o sea, todavía en el Cosmopolitic la gente más sensata con sus opiniones en algunas cosas, pero en Cosmopolitic, amigos de la democracia, uf, realmente me salí porque realmente eran ridículos. ¿Verdad? No tenían la altura para hablar de temas políticos que yo ando buscando. Como en política de Honduras, que son más respetuosos. Entre estos dos últimos dos que están arriba, creo que el mejor es política en Honduras, más seria la forma de tratarse mutuamente con mayor respeto. No tienen tolerancia con alguien que falta el respeto y lo sacan del grupo rápidamente. En Cosmopolitics son un poquito más, como el nombre lo dice, pues son un poquito más cosmo, ¿verdad? Son un poquito más diversos y por tanto se permite cualquier tipo de comentario y opinión con toda la libertad de expresión que Facebook no permite. Pero están interesados estos grupos. Estos son pequeños grupos. En el primer grupo creo que hay como 200 personas. En el Cosmopolitic creo que hay como 200 personas también que están en el otro Cosmopolitic de abajo. Habían como 186, ¿verdad? Se mantienen como 600 personas prácticamente en estos grupos, pues, dialogando sobre la política hondureña. Ahí hay periodistas, diputados, hay gente que estuvo en poder, hay familias, incluso de renombre, ¿verdad? Ahí resuenan apellidos como Facusé, por ejemplo. Eh, Hay algunos abogados expertos en derecho que ayudan a esclarecer los conflictos también de los gobiernos, de si es legal o no es legal lo que acaban de hacer con el fiscal. Vieran qué bonito formarse con estos abogados que le enseñan a uno, que uno no es experto en derecho, como ellos con el derecho en la mano, ¿verdad? Y que me refiero con la Constitución de la República y todas las leyes penales, de alguna manera le aclaran a uno por qué si fue legítimo o no fue legítimo. ¿Verdad? Es enriquecedor estos grupos. Y surgen con una intención. Estos grupos no aparecen solamente para chismear sobre la política, que al principio uno puede verlo así, pero surgen porque hay gente interesada en estos grupos, que son comúnmente los coordinadores de grupo, que están buscando gente idónea, quizá para generar un proyecto de partido político para llevar a esta gente más digna, quizá al poder. Eso es lo que están haciendo. Están probando las virtudes, la forma de pensamiento, la capacidad crítica, la participación, la entrega a la discusión, de ver el grado de amor que tienen por el país para quizá armar un proyecto de partido político más fuerte, más claro y más honesto de lo que hemos visto últimamente. Esto tarde o temprano se puede convertir en un grupo de choque contra toda la corrupción de este país. Es importante porque vale la pena poder entrar en este tipo de diálogos. Cuando tengan la oportunidad de entrar a un chat de estos, háganlo. Aunque hay muchos grupos en Facebook que son libres, donde uno puede entrar a formarse e interesarse por estos temas. Si uno no sabe de política, ahí uno sale bien formado en cosas de política. Uno aprende incluso aprende los nombres de personas que están en el gobierno, maneja lo que se hizo bueno, lo que no se hizo bien, ¿verdad? Le llegan los documentos que de repente llegan a fiscalías o documentos que llegan de repente a lugares, los mismos, a veces miembros de estos comités mandan esas imágenes para que uno también se empape
y de manera prudente, claramente uno no lo vuelve viral en internet, uno lo maneja ahí con la seriedad del grupo, porque claramente es para formarse, para darse cuenta de lo que políticamente está ocurriendo realmente en el país. De si alguien está acusado o no está acusado, todo eso llega ahí, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Realmente forma parte de estos grupos de, tal vez que ahorita no son de conflicto, pero que se pueden convertir en esas clases que van a promover también su propio interés. Yo no creo que vaya, aunque ellos llamen y convoquen a formar parte de un partido político, no creo que vaya a participar con ellos. Yo estoy ahí más por el experimento social de entender cómo piensan los hondureños en altas esferas de la política. Como les digo, ahí hay diputados del Congreso Nacional, ahí está, ¿cómo se llama? Incluso participantes a las candidaturas de la presidencia, como Nelson Ávila, están en estos grupos. Fátima Mena está en estos grupos. También participó antes de ser presidente del Congreso, estuvo Luis Redondo en el de política en Honduras. Ahí han pasado varias personas para poder dialogar sobre el conflicto hondureño. Vale la pena realmente tener esta oportunidad. Pero, como digo, y como también Raúl Gustav nos enseña, hay que destacar la importancia de regular y también llegar a resoluciones de los conflictos. Es decir, mantener un orden estable, permitir ese cambio social, ¿verdad? Hay que buscar la manera para conciliar posturas y es lo que comúnmente debe hacerse. A la gente muchas veces, sobre todo las de la resistencia, critican mucho a Micheletti, pero yo recuerdo, y también ahí está en la noticia del año 2009, cómo Micheletti prácticamente quiso mantener el diálogo con el Zelaya. El que no quiso negociar con Micheletti fue Zelaya. Pero Micheletti intentó llegar a hacer las paces y pasar el proceso que tenía que pasarse. Pero claramente Zelaya sabía que si se ponía en ese diálogo con Micheletti, iba a perder no solamente la volver a la presidencia, sino que de repente lo podían acusar y meter preso. Entonces, obviamente, como sabe que está en peligro su libertad, no quiso negociar con el gobierno de Micheletti, aun cuando se le ofreció el conflicto. Estuvo el profesor Pineda Ponce, ¿verdad?, mediando ese diálogo. No quiso dialogar, no quiso dialogar de ninguna manera. Entonces, claramente, ante estas circunstancias, pues hay que buscar otra manera para mediar. Y entonces se buscó la famosa reunión en Costa Rica, ¿verdad? Que se van a reunir allá con otro mediador, que va a ser Oscar Arias, quien va a intentar mediar entre las fuerzas de Honduras y la de la resistencia popular, que claramente lo que va a generar en ese momento un diálogo para poder permitirle, ¿verdad?, una especie de amnistía a Zelaya para que vuelva al país sin mayor conflicto. A pesar de ello, las negociaciones no fueron tan claras, ¿verdad? Zelaya se metió a la fuerza a este país, se van a esa negociación, se refugia en la casa de la Embajada de Brasil, ahí lo protegen por un tiempo, eh, mientras se logra este diálogo ya en la época de Pepe Lobo, ¿verdad? Con la siguiente presidencia. Que Pepe Lobo siempre estuvo dispuesto a este diálogo también para darle solución y permitirle a Zelaya volver a su país, ¿verdad? Y se le va a permitir volver. Por eso que al final queda Zelaya así, como que perdonada con amnistía prácticamente la situación que ocurrió. Y no se le llevó a juicio político, ¿verdad? Ahí anda libre. Hoy es primer caballero de la nación. Pepe Lobo también intentó hacer como paisano que, ¿verdad? Él es de Lancho también. Entonces, como lanchano que es, quiso darle la oportunidad a su paisano de negociar. Y con el gobierno de Pepe Lobo, que él mismo llamó el gobierno de la reconciliación, pues realmente se logró llegar a la libertad nuevamente en Zelaya y que pudieran participar políticamente como partido Libertad Refundación. Así como se va consolidando ese partido poco a poco en este país. O sea, sí se puede entonces cambiar un conflicto de algo tan feo como fue el año 2009 a algo más sensato, claramente. Ahora se puede llegar a negociar esto por la paz y para evitar también más derramamiento de sangre, que realmente fue también la misma advertencia que le hacía el señor Cardenal Rodríguez a Zelaya. Le advirtió que si regresaba a Honduras en un momento no apropiado, podía provocar un derramamiento de sangre. ¿Por qué? No porque el cardenal estuviera prometiéndole, como mucha gente malversó, la gente, ¿cómo se llama? Interpretó de manera equivocada lo que el cardenal dijo. El cardenal lo que le estaba diciendo, como cualquier persona sensata, de que si Mercelay entraba a la fuerza ese año, el conflicto se iba a ir a la guerra. ¿Por qué? Porque la gente del Partido de Libertad de Refundación, que en ese momento era Frente Nacional de Resistencia Popular, ese frente se iba a poner a pelear con quiénes? Contra los policías. ¿Y quién sale perdiendo en una lucha así? La gente del pueblo. La gente del pueblo porque los policías no se van a dejar tampoco. Entonces, claramente, cualquier persona sensata sabría que en un conflicto en donde se enfrenta la fuerza civil con la fuerza militar, la gente civil sale perdiendo. Entonces, eso es lo que el cardenal de alguna manera divisa y le hace ver a Zelaya. Le pide, hermano Zelaya, le dice todavía.
piense si volver ahorita mismo a Honduras no puede desatar un derramamiento de sangre. ¿Y qué tergiversó la gente cuando el cardenal dijo eso? Ay, el cardenal le prometió derramamiento de sangre. No le prometió nada. Le advirtió como persona sensata lo que podía surgir. Y de hecho pasó. Porque apenas Messeria intenta entrar a Toncontín, ¿se acuerdan de Isis Obed? ¿Verdad? Un mártir de Frente Nacional de Resistencia Popular, que lo matan las fuerzas del orden mientras estaban tratando de romper las mallas del Don Contín para entrar a recibir a Mercelaya cuando intentó bajar con el avión y no le permitieron bajar. Se dio cuenta que estaban los militares dominando el aeropuerto y salieron de regreso. Venía desde Brasil, ¿verdad? Mercelaya, intentando entrar por la fuerza al Toncontín y la gente estaba esperándole y en ese enfrentamiento de policías y gente, pues muere Isis Obed. Entonces, claramente ese es el problema que ocurre cuando realmente el político no considera lo que el pueblo está dispuesto a hacer por su causa. Yo creo que los políticos deben ser prudentes. Primero, llamar a la calma al pueblo y no más bien incendiar, ¿verdad? Las fuerzas del desacuerdo, como dice este historiador de Honduras, Juan Ramón Martínez. Que es lo que pasa realmente en un conflicto cuando el político es tan inmaduro que no piensa en bien del pueblo también. Yo creo que si él hubiera sido más sensato, habría esperado mejor negociar con el gobierno como se le prometió con Micheletti y tratar de respaldarse lo suficiente con los abogados que le pudiera brindar su propio partido para defenderse políticamente si es que se podía librar del encarcelamiento o de la acusación de traición a la patria por haber violado la Constitución. O sea, se podía haber logrado algo menos y quizá nadie hubiese muerto. Pero como digo, seguimos todavía con una política muy inmadura en este país. Bien, ¿alguna pregunta sobre la teoría del conflicto social o lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué opiniones o comentarios tienen al respecto de lo que hemos hablado? Quisiera escucharles. ¿Cómo vivieron ustedes el 2009? ¿Qué recuerdan ustedes de este conflicto en Honduras o del 2017? ¿Cómo les pareció que participaron los políticos y las fuerzas en oposición? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Que ustedes hayan visto. ¿Les parece a ustedes, quiero hacer esta pregunta, tal vez alguien me la responda, ¿les parece a ustedes que la manera como, por ejemplo, en el año 2017 se llevó a cabo la resistencia contra el gobierno de Juan Orlando, de hacer prácticamente intentonas o, por así decirlo, manifestaciones en diferentes partes del país? ¿Recuerdan el año 2017, la Navidad del 2017? Trágica Navidad. Eh, ¿Creen ustedes que esa es la manera realmente correcta de poder hacer la lucha contra un gobierno usurpador? ¿Qué opinan? ¿Alguien iba a opinar? ¿Consideran que fue correcta la manera como se abordó la resistencia en ese momento contra el gobierno? ¿O habría otra manera? ¿Habría otra forma más efectiva de hacer las cosas ordenadamente y pacíficamente y sin haber logrado lo que se logró? Que al estar tan separados y divididos, prácticamente en cada localidad hay un mártir, ¿verdad? 40 conté yo, 40 muertos durante ese año. Estamos a punto de tener ese aniversario tan trágico y doloroso para este país, porque lo que uno menos espera en un conflicto es que la gente muera. Uno espera que los políticos actúen como gente sensata, como profesionales que supuestamente son algunos, y que eviten este dolor al pueblo, porque al morir cada ciudadano, muere un hijo, muere un hermano, muere un padre, muere un abuelo, muere una hija, que intentaban obviamente luchar por un ideal, que era la rectitud del justo sistema electoral, que tenía que haber sido justo y no lo fue. ¿Qué creen que realmente se tendría que haber hecho para evitar quizá todo esto? ¿Cómo tendríamos que haber actuado en ese año? Eso hay que pensarlo y hay que razonarlo. ¿Cómo habría sido mejor quizá abordar el conflicto tanto del 2009 como del 2017? Voy a dar una pequeña pausa para escucharles. Alguien que quiera opinar al respecto. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese momento? O yo les puedo decir que, dime, Literal, disculpe, yo en ese tiempo era un niño, no pensaba en esas cosas todavía. 2009 todavía no, pero 2017,
Bueno, el 2007 no le tomé importancia tanto. Ok. Solo estaba en mi casita haciendo mis cosas. Sí, es que la mayoría de ustedes son muy jóvenes también. Realmente son muy jóvenes y claramente son sus papás, sus hermanos, sus tíos, quizá los que estaban más metidos en el tema. Yo recuerdo a mucha gente salir a las calles a denunciar la ilegalidad del gobierno, pero se largó por toda la Navidad y enero eh, del año 2018 incluso este conflicto. En enero se dieron la mayoría de las muertes, hubo persecución política, golpeaban, arrestaban a gente como que fueran presos políticos, torturaban a los jóvenes, mataron jóvenes, mataron ancianos, eh, incluso en medio del conflicto, pues había gente incluso que ni siquiera andaba haciendo la gran bulla y aún así les dieron muerte. Am, yo creo que el error que se cometió en esos años, sobre todo en el 2017, el error que se cometió fue haber dejado descentralizada la lucha, es decir, el haber provocado pequeños núcleos en diferentes partes del país de revolución. Esa no es la manera correcta, considero yo. ¿Por qué? Porque aunque eso es lo que comúnmente han hecho otros países en otros lugares, ¿verdad? Nunca se logra el éxito. Tenemos que aprender un poquito de lo que hizo Guatemala. Guatemala fue más sensata. Cuando querían sacar a uno de los presidentes, creo que era Otto, si no me equivoco, en vez de hacer esas luchas así, chiquitas en cada pueblo y municipio, motivaron a la gente a ir a hacer un plantón nacional a la mera capital, a Guatemala, a paralizar la capital, hasta obligar al político de turno de poner el cargo y hacer la sucesión presidencial. O sea, y lo hicieron de manera pacífica, patriótica, y no hubo ni un tan solo muerto en Guatemala. Después de que logran que el presidente por fin abdique el poder, que lo lograron en Guatemala, hicieron un plantón, semanas prácticamente sentados ahí la gente en fiesta patriótica, gritando arengas contra el gobierno y obligándolo a que renuncie. No se quisieron mover por ningún motivo y las fuerzas del orden no pudieron hacer nada porque era demasiada multitud. Hay fotografías de esa manifestación en Guatemala para que ustedes la busquen en internet. De hecho, si quieren, veámosla rápidamente. Quiero mostrarles eso rápidamente para que veamos lo que pasó en Guatemala. Aquí. Protesta Guatemala. Vamos a ver si aparece por acá. Em, Aquí fue vamos a ver. Han habido varias protestas, pero la de la CICI, ¿verdad? CICI, CICI, esta. Ya van a ver la cantidad de gente que se reunió en Guatemala. Esta es la cantidad de gente que llegó a Guatemala. Prácticamente en la mera centro de la capital, marejadas y marejadas de ciudadanos con su bandera, ¿verdad? Exigiéndole al presidente de ese momento, primero, renuncia al jefe de Estado y segundo, que el Congreso traiga la CICIG para investigar los actos de corrupción. Este es el tipo de acciones sociales que hicieron allá sin necesidad de andar con piedras, con palos, haciendo bombas molotovs como intentaron hacer aquí en Honduras, ¿verdad? No hay necesidad de eso. Cuando la gente tiene verdadero amor patriótico, todo lo hace como una fiesta patriótica, se paran dignamente, ¿verdad? A exigir la renuncia. Y miren las fuerzas del orden, ahí están nada más cuidando, que no vayan a maltratar nada, ¿verdad? Y no se meten a mayor lío. Entonces, este es el tipo de lucha social que se requiere cuando haya una protesta social, porque es un derecho ciudadano, ¿verdad? Está reconocido por la constitución de los países, puede salir obviamente contra estos presidentes que a veces se pasan ahí. Al final toda la gente convocó, ¿verdad? Este es el presidente creo que sacaron al final, Jimmy Morales, ¿verdad? Lo logran sacar, lo mandan prácticamente con la CICIG a su juicio político y al final terminó acusado, ¿verdad? Y terminó, creo que está preso, creo yo. Ahí está la gente pidiendo la renuncia, ¿verdad? Pacíficamente, sin andar con tanto relajo. Yo creo que en Honduras tenemos que aprender a ser más unidos. El problema es que la gente todo lo toma de manera muy personal y a veces provocan ese lastimarse mutuamente entre ciudadanos que ni siquiera eran parte directamente del conflicto. Entonces, yo creo que hay maneras más sensatas. Y después de esto, llamar a la negociación, llamar a un acto prudente de parte de los gobiernos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer de una manera más ordenada, más justa y sin evitar caer en conflictos que puedan ser tan dolorosos como lo que vivimos aquí en este país. Bien, prosiguiendo. Veamos
la teoría de la acción social. La política de los países, así como hemos visto en este país, a veces se pueden comparar con una barca, con una embarcación. Imaginen una barca con dos remos en un gran mar inmenso de posibilidades. Estás sentado en la barca, pero no sabes a dónde ir. Y tampoco hay nadie quien quiera remar, que eso es lo que realmente vemos que pasa a veces en los países. Es decir, sabemos que hay un mar por explorar y hay múltiples cosas que se pueden hacer, pero pocos quieren participar activamente en los cambios sociales y los que están incluso metidos en la barca del poder no quieren remar en función de explorar esas posibilidades alternativas de acción social. Yo creo que es importante tener esta idea de que como ciudadanos no podemos estar indiferentes de las circunstancias políticas del país en el que vivimos. Porque cuando, como dice, no sé quién dijo esta frase, y cuando los buenos se desentienden de la política, pues los malos son los que asumen el poder. Y ese es el problema que tenemos, que la gente buena de este país se quiere desentender de la política, no quiere participar políticamente, ¿verdad? Y por eso a veces pues la gente más inadecuada llega al poder del Estado. Este movimiento de la teoría de acción social comienza con Max Weber. Lo que busca es comprender obviamente cómo esas acciones sociales influyen en la construcción de una realidad social. Para poder lograr esto, obviamente hay que pensar en el significado de una acción social, ¿verdad? ¿Qué significa una actividad hecha por un político? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué significa, yo me preguntaba algo así, ¿qué significa que Juan Orlando comprara un buque para Honduras? Un buque de guerra. ¿Qué significa para el país esto? ¿Qué significa que hicieran el plan ahí en la alcaldía de Tegucigalpa del trans y nunca se terminó? ¿Qué significa andar regalando bolsas solidarias en vez de dar empleo? O sea, esas acciones sociales que supuestamente realizan los políticos, uno debe interpretar qué realmente significa el bien social, para la realidad social que vivimos. ¿Colabora o no colabora? ¿Es importante o no es importante? Además de la cultura, de la tradición y de la afectividad que generan alrededor de sus personas y también alrededor de lo que hay que promover en la patria, que si no promueven la educación, si no la apoyan, pues toda la parte educativa, los valores prácticamente se pierden. Si no apoyan el turismo, el arte y la cultura misma hondureña, pues claramente eso no hace crecer tampoco la cohesión social. Y si tampoco demuestran el amor patrio haciendo las actividades políticas que requiere un país en su desarrollo, pues mucho menos vamos a creer en proyectos políticos. Vamos a generar una aversión a la política. En eso desemboca este tipo de falta de activismo social. De la manera en que la teoría de la acción social intenta ayudarnos es a entender prácticamente, encontrar ese significado, ¿verdad? Que damos obviamente a cada acción, a cada movimiento, a cada motivación. Y claramente más aplicado también al gobierno. Hay varios tipos de autoridad según la acción social, según esta teoría. Hay una autoridad, según Max Weber, ¿verdad? Que es la autoridad tradicional, aquella que se basa en las actividades que tienen que ver con las costumbres y las creencias culturales, que hay cosas que siempre se van a seguir haciendo, hay acciones que se van a seguir realizando porque ya está arraigado en la sociedad misma. No podemos dejar de celebrar 15 de septiembre, no podemos dejar de celebrar fiestas patronales, no podemos dejar de celebrar las ferias de fundación de los pueblos. Es decir, todo esto está arraigado ya en medio de la cultura y esto también ayuda. Es un tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque también condiciona la ley. Es decir, que si hay una tradición, digamos, con respecto al 15 de septiembre, pues tiene que haber alguna ley que proteja esa fiesta tradicional, ¿verdad? Entonces, forma parte también de la legislación. De alguna manera, se vuelve autoridad para legislar también. Por otro lado, está la autoridad que llamamos carismática, que se basa en la devoción del líder y su control. Y aquí, obviamente, la autoridad que aparece, ¿verdad? Es de acuerdo a las actividades que realiza aquel que se ha elegido, aquel que supuestamente tiene los méritos y que la gente sigue, ¿verdad? A veces incluso ciegamente. Incluso ante ese tipo de seguimientos y autoridades, hay que también revisar el significado que tienen esas acciones, ¿verdad? Así como hay que revisar las tradiciones de los pueblos para ver si realmente valen la pena sostenerlas o no, porque claramente hay pueblos que tienen tradiciones que no deberían de permitirse ya, porque obviamente denigran un poco la dignidad humana. Por ejemplo, en América del Sur, todavía en lugares como en Bolivia y en Perú, hay costumbres indígenas
donde de repente si alguien, vaya, por decir algo, a alguien le faltó respeto a su mamá, aun cuando sea falta de respeto, lo que hacen es que lo llevan públicamente ante varios miembros de la comunidad y la madre agarra un chilillo, un palo, para prácticamente torturarlo públicamente, ¿verdad? Es decir, ya no es un castigo, es una tortura pública, que le deja ir varios chirillazos fuertes para que no le vuelva a faltar respeto a su mamá, que en parte ellos así han logrado controlar sus tradiciones, pero conforme a la moralidad de nuestros tiempos, ya no podría ser una tradición tan válida, porque claramente es indigna, ¿verdad? Claro que es indigno faltar el respeto a la mamá, pero tampoco es una manera coherente también de enseñar el respeto. Como otra tradición también que hay allá por el Perú también, donde cuando se casan los hijos, ¿verdad? Cuando se casan la pareja, en la boda que celebran, se van, ¿cómo se llama? Se arrodillan ellos y prácticamente arrodillados, arrastrándose de rodillas, van por cada uno de los miembros de su familia, papás, hermanos, tíos, ¿verdad? Le van besando la mano a cada uno de ellos como signo de respeto. Uno dice, qué bonito, dice uno, pero ah, el tema de la dignidad humana que hoy en día defendemos con los derechos internacionales, obviamente no permitirían una acción así, ¿verdad? Aun cuando está equilibrado tanto para hombres como para mujeres. Pero es un poco indigno todavía. Hay otras formas de demostrar ese nivel de respeto y de amor. Bastaría un simple abrazo, pero eso de andar hincados así prácticamente humillándose públicamente, incluso han metido en las redes sociales y la gente se burla de esto, que mayor la humillación entonces, ese tipo de tradiciones por lo cual hay que revisar el significado. ¿Verdad? El contenido de esto, qué tan valorativo e importante es socialmente hablando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, como digo, de tradiciones y costumbres hay que revisarlas también. Y así también la devoción del líder. Hay que revisar ese nivel de complacencia que tienen los miembros de un partido para con su líder, porque a veces se pasan, son demasiado fanáticos. Hay gente que aun cuando ha visto que han metido en actos de corrupción, o mejor dicho, aun cuando ha visto que han acusado de actos de corrupción a un político, aún así lo siguen defendiendo, que lo seguimos viendo hoy en día. Hay un montón de gente, ¿verdad?, defendiendo políticos que están acusados de cantidad de casos de corrupción. Y, y la, y la gente sigue todavía confiando en ellos. Uno se pregunta, ¿dónde está la coherencia de esta gente? ¿Dónde está la conciencia social de esta gente? ¿Dónde está la ética de esta gente? ¿Verdad? Que incluso hasta meten a Dios en esas situaciones. ¿Verdad? Que quieren obviamente hacer oraciones por el que está catalogado de corrupto o de criminal incluso. ¿Verdad? Y la gente ahí mete a Dios como que Dios va a defender a un corrupto o a un criminal. O sea, tanto es el fanatismo que hay ahí que obviamente hay que revisar ese tipo de comportamientos sociales con respecto a la autoridad carismática. Y la tercera autoridad, también a la cual hay que poner atención en la acción social, es la autoridad llamada autoridad legal racional, que se basa en las leyes y reglas que establecen los gobiernos. También hay que revisar qué tan el significado de las leyes mismas, porque pueden haber leyes que son verdaderamente ilegítimas desde una justicia social, que no benefician a la mayoría y solo a algunos. Ese tipo de revisión hay que hacerla constantemente. Uno espera que los políticos y expertos en derecho lo hagan y trata uno de confiar en ellos, ¿verdad? Pero cada vez en cuando el pueblo también tiene que hacer el esfuerzo por ver si las leyes les están funcionando socialmente o solo está beneficiando a la élite que está de turno. Ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. No olviden colocar su presente al final, no hay contraseña. Pasen una excelente noche. Buen provecho a todos los que van a ir a cenar ahorita y a los que ya cenaron también. Feliz noche a todos. Nos vemos. Buenas noches, Liz. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches.